Libros recomendados. Sila, mi mejor amiga. Contacto en Jerusalén, de Fran García. Y La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, de Alberto Canosa y Fran García. En Amazon. Sí, amigos, España, un país cobarde desde 1975, año del cambio de régimen. Con esto no estamos diciendo nada bueno ni malo del anterior régimen ni del régimen actual, sino la realidad. España, un país cobarde desde el año 1975. España ha sido un país también cobarde en otras épocas, como por ejemplo en la Segunda República y algunas otras épocas recientes, no lejanas, sino más bien recientes de la historia. España, un país cobarde desde 1975. Año a partir del cual entró la élite del poder global, mundialista Illuminati, para controlar el régimen nuevo que se establecía en España a través de todos los tentáculos supranacionales, como el mercado común, y después la Unión Europea, la OTAN, en fin, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, después el Banco Central Europeo, bueno, todos los tentáculos supranacionales, internacionales, para controlar a España, tenerla en el redil del nuevo orden mundial. Aprovechando la muerte del jefe de Estado del régimen anterior, pues se organizó la Marcha Verde, que yo me acuerdo porque lo viví en aquella época, yo lo vi toda la historia contemporánea, yo la vi de España. Entonces, ¿qué era la Marcha Verde? Pues una marcha que organizaron de 300.000 moros, que hicieron una marcha donde iban militares marroquíes camuflados y otro tipo de gentes, en una estrategia diseñada por el eje angloamericano y europeísta internacional, pues para exigir la entrega, no la devolución, sino la entrega del desierto de toda la zona del Sáhara a Marruecos, o sea, así por la cara a Marruecos, para entregar a Marruecos. Y entonces, claro, ¿no? Aquí en España, que ya estaban diseñando un nuevo régimen globalista, internacional y mundialista, pues han hecho la Marcha Verde, claro, vamos a regalarle lo que pidan, el Sáhara, lo que sea, ¿no? Aquí ya siempre con miedos y con entregas, y no solamente con miedo y con entregas, sino además con disposición, porque se organiza todo a través de organizaciones masónicas internacionales. Entonces son logias de obediencia y cumplen órdenes. Normalmente las órdenes vienen del extranjero. O sea, ya España no se gobierna desde España, sino que vienen las órdenes, las instrucciones desde el extranjero. Han venido en otras épocas de la historia, por ejemplo en la Segunda República y anteriormente, y también a partir de 1975, pues nada, títeres de los extranjeros al servicio de intereses extranjeros. Esta España no es más que una pieza del ajedrez al servicio de intereses ajenos y extraños, y globalistas y satánicos. Bueno, entonces nada, se entregó el Sáhara sin ningún problema a Marruecos, aunque en la ONU constaba que era España la tutora de ese territorio y la encargada para hacer un referéndum. No pasa porque no se ha hecho nunca ese referéndum, pues porque salía ganado por los saharauis. Entonces se pospone hasta que los marroquíes van tomando posiciones en ese territorio, cuando ya el panorama poblacional ya está todo estudiado, cuando ya dé a favor la balanza de un lado, que se ha invertido los polos,
Entonces, pues igual se hará en su día mejor un referéndum, claro, ha salido, pero ¿por qué no se hizo el referéndum en el 1975? O en 1976 o 77, ¿por qué no se hizo? Bueno, entonces siempre España viene arrastrando, por ejemplo, singularmente y especialmente ahora desde la historia contemporánea, desde 1975, una historia de cobardía, que no es comparable a otros momentos, otras épocas de la historia, todo lo contrario. No en la época de los Reyes Católicos, no en la época del Cid, del Cid campeador, y bueno, y no en muchas otras épocas, ¿no? de la conquista y liberación de América, etcétera, etcétera. Y así seguimos avanzando. Claro, no podemos abarcar tantos conflictos que ha habido, en donde España siempre pues ha estado siempre en posición débil y haciendo el ridículo y cediendo y tragando con todas las instrucciones del dictado internacional al servicio del eje angloamericano. Después, por ejemplo, ¿qué pudo venir? Por ejemplo, la guerra de Malvinas en 1982 en Argentina. Guerra de Malvinas. Y España nada, sin decir absolutamente nada. Y los demás países hispanoamericanos, pues siguiendo el ejemplo de España, claro, si España no dice nada, bueno, pues claro, los demás países, ahí todo el mundo con miedo, pero ya no con miedo, sino siguiendo las instrucciones del globalismo masónico internacional, al servicio del eje angloamericano. Entonces, en la guerra de Malvinas, ningún apoyo, o sea, fue una situación vergonzosa. En aquella época, en 1982, estaban los satélites británicos y estadounidenses monitoreando todo el territorio español para ver los movimientos que había de ejércitos y de la defensa, a ver si enviaban ayuda militar a Argentina. Y se debieron quedar de piedra porque allí no hubo movimiento de nada, no se movió nadie, no se envió ningún tipo de ayuda, ni siquiera con declaraciones. En aquel tiempo gobernaba Felipe González, que ganó en 1982, lo que no recuerdo, porque creo que ganó en octubre, y no sé si estaba Calvo Sotelo y Felipe González, en fin, no sé exactamente quién. Quiero recordar que era Felipe González el que le pilló, más o menos, y se puso en la televisión. Había 2 canales de televisión en España, yo también fui testigo, que lo presencié, aquel episodio de la historia, y se emitió por televisión española un documental poniendo las crudezas de la guerra de Malvinas, con soldados heridos, poniendo sangre, poniendo calamidades, tragedias, imágenes de soldados muertos, así todo un reportaje muy crudo para que a los españoles se les quitasen las ganas de intervenir en ese conflicto y de ayudar a Argentina o de hacer cualquier tipo de iniciativa. Esto fue un documental manipulado, dirigido desde el poder. Este tipo de cosas nunca hay unas pruebas acusatorias que prueben, ¿no? Pero bueno, es una cosa que se deduce, ¿no? Se deduce. Después, por ejemplo, pasamos al episodio del terrorismo, todo el terrorismo de la ETA. También hubo un terrorismo incipiente al principio en Cataluña, de separatista, que estos separatismos terroristas eran de fanáticos locos iluminados que nadie apoyaba allí en esos territorios al principio, nadie. O sea, era cosas de locos, de dementes, de psicópatas. O sea, la población de allí, nadie apoyaba eso, ni el separatismo, ni nada. Así como en siglos anteriores nunca jamás existió separatismo, ni en Vascongadas ni en Cataluña. Eso es un invento artificial, siguiendo las instrucciones, lo mismo de siempre, del eje angloamericano y de los intereses del globalismo masónico internacional, europeísta y otanista. El atentado, por ejemplo, del 11M, el 11M fue una prolongación del 11S de Estados Unidos, en el 9/11, el atentado de las Torres Gemelas, el Pentágono, todo aquello, el 11S de 2001.
Pues el 11M fue una prolongación, porque si os acordáis hubo 3 atentados, uno en Estados Unidos, el 11S, en Londres el 7J y en España el 11M, que eran los 3 países de la foto de las Azores, de Aznar, Tony Blair y George Bush Jr., los 3 países. Entonces había que hacer, o sea, había esos atentados para justificar pues un calendario de invasiones en Irak y en Oriente Medio, allí toda esa zona. Bueno, por motivos extraños y por motivos económicos reales. Motivos extraños porque allí desaparecieron todas las tablillas y pruebas arqueológicas que hablaban de la historia ancestral, con muchos misterios, de una humanidad desconocida, de especies desconocidas. O sea, venía mucha historia oculta, misteriosa, y todas esas tablillas de los museos de Irak desaparecieron. También desaparecieron, había, por ejemplo, especímenes de gigantes allí en esa zona, desaparecieron. Naves ovnis que había allí en ciertas cuevas también desaparecieron, es decir, más luego los intereses reales económicos para controlar todo el sistema del petróleo, de las ganancias por el petróleo, colocando allí un gobierno títere al servicio de Estados Unidos y del Reino Unido, que son los que siempre salen ganando en todos estos conflictos. Entonces, pues en el terrorismo de ETA, pues al igual que las Brigadas Rojas, pues viene también al servicio, o sea, no es una cosa que hicieron en ese momento los moros. Creo que del 11M se detuvo solo a un moro que luego se soltó al año siguiente, o a los 2 años siguientes se soltó a ese moro porque por falta de pruebas, es decir, que no había moros por ninguna parte. Se quiso relacionar a unos moros, pero nada, total que no se supo nada de quién fue ni nada. Total que dejaron sola a Argentina en 1982. Un episodio absolutamente lamentable y vergonzoso, ¿no? Se empeoró también, o sea, siempre la política tragando con todo. Se tragó también con abrir la verja de Gibraltar, porque en el régimen anterior estaba la verja cerrada, es decir, estaba cerrado. Como no había diálogo, era imposible dialogar con los fanáticos británicos, estos, pues las verjas estaban cerradas, estaba el paso bloqueado. Entonces se abrió con Felipe González y dio la orden para abrir, claro, la verja. Además fue vergonzoso porque Reino Unido exigía abrir la verja de Gibraltar, que en caso contrario de que no la abría, iba a vetar para que España no entrase en la Comunidad Económica Europea. O sea, unos follones y unos líos, unas estupideces que no les interesaba para nada, ni entrar en la Comunidad Económica Europea, ni abrir la verja. No les interesaba ninguna de las dos cosas. Eran 2 cosas ruinosas para España. 2 cosas que iban contra nuestros propios intereses y de la hispanidad. Y por supuesto, siempre tragando, pues sí, no, ningún problema. Entonces el gobierno de Felipe González a abrir la verja de Gibraltar. Y así en todo tipo de conflictos, pues siempre lo mismo, siempre tragando y obedeciendo a las instrucciones que vienen del extranjero. Por ejemplo, los terrorismos separatistas que hubo, el separatismo nunca hubo en Cataluña ni en Vascongadas, jamás hubo. En los siglos anteriores nunca hubo ese fenómeno de separatismo ni ese nacionalismo. Eso en Vascongadas fue un invento que se lo inventó el fundador del PNV. Sí, amigos, Sabino Arana, que no me acordaba yo, Sabino Arana.
que muchos dicen que era un lunático que estaba desquiciado, tal. Bueno, cosas que comentan. Que bueno, que este hombre Sabino Arana, que se inventó él, el nacionalismo vasco se lo inventó él. Pero los vascos que vivían allí en aquella época, a finales del siglo XIX, no querían saber nada de eso. O sea, querían saber nada de nacionalismo ni separatismo. O sea, es una cosa ridícula. Tanto en Vascongadas como en Cataluña. Era absurdo hablar de eso. Y nada, la gente no hacía ni caso a esas cosas. Les tomaban por locos, por enajenados a esta gente. Entonces, tanto ese ideario, ideario, bueno, nacionalista, separatista, como la misma bandera, esa icurriña, se la inventó él también, Sabino Arana, se inventó, y la palabra Euskadi también se lo inventó, se inventó una serie de cosas, o sea, es una filosofía inventada, es un ideario, es una historia inventada, paralela, como se han inventado en Cataluña, que también se han inventado una historia paralela, ¿no? Se la inventan. Bueno, pero ya digo que nadie hacía caso a esas cosas, que no existía. Las ideas nacionalistas separatistas nunca existieron en Cataluña ni en Vascongadas, nunca jamás. Al contrario, eran regiones siempre fueron regiones muy españolas, que se vio reflejado también en la huella, en la conquista y liberación de América y en todas las epopeas, toda la historia del Reino de España y del Imperio Español, siempre. Además era un orgullo tanto para vascos y catalanes esa pertenencia al Reino de España, anteriormente el Imperio Español. Y allí en América está sembrado de nombres de vascos, navegantes y bueno, ¿qué iba a contar que no sepáis? Si se sabe ya perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esos movimientos nacionalistas separatistas pues surgieron aquí en estas zonas, en estas regiones, Vascongadas y Cataluña, pero de manera artificial, de manera inventada. Luego, bueno, parece ser estos movimientos pues los apoyaban también estos corpúsculos de los jesuitas, que estaban los jesuitas pues en la historia reciente, a partir del siglo XX aproximadamente, se alinea con la élite del poder global, o sea, siguiendo los intereses y del nuevo orden mundial, o sea, practica una agenda globalista mundialista, y a esta orden de los jesuitas pertenece este papa actual, que han estado intentando conquistar el poder en Roma hasta que han llegado ya al Vaticano con este papa jesuita, que es el que está ahora, imponiendo una agenda globalista, mundialista y satánica, pero que en aquellos siglos de la conquista y liberación de América era otra hoja de ruta la que llevaban, tenían otros idearios y otra filosofía, ¿no? O sea, ahí hubo un cambio en la orden jesuita, pero bueno, para no desviarnos del tema, que son temas interesantes, colaterales. Entonces, estos separatismos terroristas, pues ¿a quién beneficiaba? Pues son a potencias extranjeras, que son los que han apoyado y financiado. Se ha hablado tradicionalmente de esas alianzas, esas reuniones y agendas, ¿no?, que llevaba la CIA, o sea, el Servicio Secreto de Estados Unidos, con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Eso ha salido escrito en la prensa y por ahí en las revistas y eso, ¿no? De cómo la CIA colaboraba con los separatistas vascos de aquella época, durante el siglo XX, ¿no? Es decir, era un movimiento inventado, eran movimientos inventados que al principio parecen ridículos, pero que luego, avanzando en el tiempo y poniendo mucho dinero y medios como televisiones, como TV3, y pues te inventan otra realidad que antes no había y la gente acaba aceptando, aunque tarda varias generaciones en aceptar una gran mentira, pero al final acaban tragando. Claro, y una manipulación terrible, ¿no? Es una operación terrible de manipulación. Y en definitiva, pues
pues estos movimientos separatistas y terroristas pues han servido pues a estos intereses del eje angloamericano. El imperio pirata angloamericano, británico y estadounidense en el mundo, bueno, son los que en todas las últimas décadas pues han dirigido toda la política mundial. Han dirigido toda la política mundial en todas las décadas anteriores. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, lo que se dirime, o sea, lo que se está dirimiendo ahí, lo que se está diciendo es quién va, porque es una guerra imperialista, o sea, es una guerra de control de dos bandos, de imperialismo. Es quién va a controlar Ucrania, si va a controlar Rusia, que es un imperialismo, o va a controlar Reino Unido y Estados Unidos. ¿Quién va a controlar Ucrania? ¿Rusia o el eje angloamericano? Entonces, una guerra imperialista. Entonces, pues trabajando como idiotas, los terroristas, pues para los enemigos tradicionales de España, que han llevado siempre en su agenda la destrucción de España, o el desmantelamiento de España, o la fragmentación de España, que es todo lo mismo, ¿no? En los tiempos del Imperio Español, ningún ejército, ningún país podía contra el Imperio Español. Entonces, como no podían militarmente contra el Imperio Español, pues entonces se inventaron los de la leyenda negra, y andando en el tiempo, pues todo este tipo de maquinaciones a través de las sociedades secretas masónicas, se fue configurando toda una estrategia, un calendario para la destrucción o para combatir el Imperio Español.